Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la segunda sesión de la sexta edición del Congreso Final de Máster en Patrimonio Virtual. Como ya sabéis, esta mañana hemos tenido las exposiciones de los trabajos finales de máster y ahora vamos con el ciclo de charlas invitadas que empezaremos con nuestro equipo, el equipo de Patrimonio Virtual, y la charla La Villa Romana del Albir, recreación virtual en 360. Y bueno, tenemos con nosotros a Jaime Molina y a Daniel Tejerina, que es aquí el que habla. Pero bueno, ¿sí? Daniel va a ser el que va a llevar un poco la voz cantante en la charla de esta tarde. Y bueno, pues les paso la palabra y vamos allá con la primera charla de esta tarde. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a hablaros de un proyecto que llevamos a cabo desde hace un tiempo, que ha sido bastante importante para nosotros por lo que hemos podido aprender y lo que hemos podido integrar dentro de nuestros flujos de trabajo más, por así llamarlo, clásicos. Estamos trabajando siempre en la Villa del Albir. Los que nos conozcáis o los que nos sigáis sabéis que para nosotros es un poco como un laboratorio, un gran campo de pruebas donde podemos experimentar con nuevas tecnologías. Este ha sido el caso también. Y lo que os vamos a presentar hoy son los primeros resultados de un trabajo en curso, pero ya bastante avanzado, en el que hemos llevado a cabo un cortometraje de animación en 360 grados que narra una historia de una serie de personajes. Lo primero que vamos a ver es cuál ha sido el equipo que ha trabajado en este proyecto, y después iremos desgranando un poco los diferentes puntos, como en qué consiste el proyecto en sí, cuáles son las diferentes fases. Hablaremos un poco del yacimiento arqueológico, porque la mayoría de vosotros además ya lo conoce, incluso ha estado allí. Y luego iremos directamente un poco a definir cuál ha sido el flujo de trabajo que hemos descrito, que hemos seguido. Por último, os enseñaremos pues un poco el avance de resultados que tenemos en este momento, en el que estamos empezando ya a mandar a renderizar. Así será todo el verano, y eso lo sabéis los que seáis del gremio, esto es ineludible. Y terminaremos con algunas reflexiones o conclusiones que nosotros, pues, que somos primerizos en alguna de las técnicas que hemos utilizado, pues hemos sacado en conclusión. Como os decía, un proyecto de estas características es difícil. Ya cambiamos un poco el modelo. Hay varias personas que han trabajado y que están trabajando. Aquí los podéis ver un poco desde la fase o desde la responsabilidad de dirección y asesoramiento científico, como es el caso de Jaime Molina y de Carolina Frías, hasta perfiles más centrados en aspectos puntuales, como puede ser artistas 3D o modeladores 3D, como el caso de Laia o de Mónica, y luego perfiles más transversales y más versátiles, como es el caso de Javier Muñoz, que si veis ahí, pues se sale un poco sus responsabilidades y sus atribuciones, se sale de la diapositiva. Entonces nos hemos tratado de repartir todo de la manera más lógica posible y en función del recorrido que llevaba cada uno. El proyecto en sí, en pocas palabras, para que os podáis hacer una idea, consiste, como decía, en realizar un cortometraje de animación completamente digital, en 360 grados, con algunas novedades para nosotros, que ya habíamos hecho cosas en 360 grados, y sin embargo, lo que no habíamos tocado mucho es la integración de personajes animados. Al final, en las conclusiones, comentaremos lo poco que sí que habíamos hecho nosotros respecto a personajes y cuál ha sido el gran salto adelante con la utilización de trajes de captura de movimiento. Básicamente se divide en 3 escenas, cada una de ellas se desarrolla en 3 zonas diferentes del yacimiento, que ahora veremos, en el peristilo, en el balneum y en el oecus. Y por último, pues quisiéramos hacer hincapié también en que el gran centro de todo esto, la salida, es un cortometraje de 360 grados, el producto de salida. Pero lo importante o el núcleo de todo este proyecto es una reconstrucción virtual y una posterior recreación virtual, recordad un poco los matices, prestando siempre mucha atención a la utilización y a la aplicación de sistemas de registro y documentación, como la Extended Matrix,
o las fichas de unidades reconstructivas que desarrollaron mis compañeros. Entonces, muy brevemente vamos a comentar, para los que a lo mejor no estéis tan familiarizados, en qué yacimiento arqueológico estamos trabajando. La Villa Romana del Albir es un importante asentamiento en el municipio de Alfás del Pi, aquí cerca, en la provincia de Alicante, cuya horquilla cronológica de ocupación pues es más amplia, va del siglo IV hasta el siglo VII aproximadamente después de Cristo. Nosotros, de todos modos, nos hemos centrado en nuestra recreación tiene lugar en la fase concreta y específica del siglo IV después de Cristo. Este es un yacimiento bastante importante para entender la importancia, para entender cómo se lleva a cabo el poblamiento rural en época tardía en un entorno rural. Aquí lo que veis es una planta general con la distribución de los espacios que hemos recreado, en los que se desarrollan las diferentes escenas. Si os acordáis, hace unos años, los que sobre todo nos seguís de casa y tenéis más años de experiencia con nosotros, al principio solo se conocía de este yacimiento la zona que veis a la derecha del balneum, de los baños, y bueno, luego otra zona que está aparte del yacimiento en sí, está en otra zona, que es la zona del mausoleo, el área del mausoleo. Con el paso de los años y después de las diferentes campañas de excavación, pues se conocen mejor, se han sacado a la luz otras áreas del yacimiento que por otro lado se esperaban porque son habituales en un asentamiento de estas características, en una villa romana. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Oecus o Convivium, el gran salón de representación y de banquetes en este tipo de villas, y el peristilo que tenéis marcado en rojo. Por lo tanto, estos son las diferentes escenas y los diferentes espacios en los que se desarrollan las tres escenas del recorrido. Vamos ahora ya directamente con lo que es qué tipo de trabajo se ha llevado a cabo, diferenciado por las fases en las que estamos trabajando. En primer lugar, una fase de preproducción en la que empezamos, antes que nada, con una idea inicial, porque tenemos el yacimiento arqueológico, es decir, tenemos el escenario, pero hay que saber qué es lo que se va a contar, qué es lo que se va a narrar o a describir si es verdad que vamos a hacer un cortometraje de 360 grados o de animación. Por lo tanto, la idea inicial giraba en torno a un argumento que es el de una pareja de romanos del interior, de zonas rurales del interior de la provincia de Alicante, que van a la Villa Romana del Albir a hacer negocios. Entonces, esto es importante porque, en cierto modo, pues se trata también de integrar algunos aspectos relacionados con la política, con el comercio, como veréis después. El arco cronológico en el que nos movemos, como os decía, es alrededor del siglo IV, siglo V después de Cristo. Aquí directamente se me ha escapado una antes de Cristo, no hagáis caso. Y la duración es de unos 10 minutos aproximadamente, dividida en 3 minutos por cada una de las escenas. No es exactamente 3 minutos, pero son aproximadamente 3 minutos. Aquí una pequeña reflexión siempre suele salir en este tipo de proyectos. Inicialmente uno quiere, y sobre todo también los clientes quieren, duraciones más largas, pero en realidad cuando hablamos de dispositivos que van a estar puestos en la cabeza, se suele decir que cuanto más corta sea la experiencia y más intensa o esté mejor llevada a la práctica, pues suele ser mejor. La época del año en la que se desarrolla toda la acción, las escenas, es verano, y esto también se notará en la elección de un tipo de iluminación o de un tipo de ambientación u otro. Después de una idea inicial, toca, todavía en la fase de preproducción, es decir, antes de ponerse literalmente manos a la obra, contar con herramientas de gestión de proyecto. La más básica de todas es el cronograma que en la medida de lo posible pues siempre hay que intentar cumplir. Este cronograma tiene la ambición de cubrir absolutamente todos los aspectos y relacionar cada uno de los trabajos con cada una de las personas que va a estar encargada de esas tareas, y se asigna un tiempo determinado. Entonces, puede haber diferentes variaciones, pero siempre está bien contar con una planificación previa o con un cronograma que te permita saber un poco por dónde van a ir las cosas en el horizonte, es decir, de anticipar cómo vamos a estar en un mes, en 2 meses, etcétera, etcétera. A partir de aquí empieza la primera fase de producción, en la que vamos a trabajar paralelamente en 2 tipos de información.
Por eso lo veis aquí con esa línea, un campo arriba y otro abajo. Las máscaras sonrientes y llorosas del final es el producto final. Hasta llegar ahí se trabaja en dos frentes. Uno, no es tan visible en cuanto a producción 3D o realidad virtual, etcétera, etcétera. Está más relacionado con aspectos también muy presentes en el ámbito cinematográfico, como pueden ser la creación de un guión, la creación de un storyboard y la creación de un layout. Ahora veremos un poco en qué consiste cada uno de estos pasos. Pero paralelamente, podríamos decir que en equipos que trabajan paralelamente, aunque a veces pues, haya incluso personas que están en varios equipos, se trabaja en la hipótesis de reconstrucción virtual de cada uno de los elementos, la geometría de la arquitectura, los objetos que van a aparecer, los personajes, desde un punto de vista ya de producción virtual o de producción 3D. Entonces, pues hay miembros del equipo, por si este tipo de cosas relacionadas con la gestión de proyectos o con la logística os puede interesar. Por supuesto, hay gente, como es el caso de Jaime o es el caso de Javi, que estaban tanto en el bloque que se encarga de la creación de un guión o la creación de un storyboard, como en el grupo que lleva a cabo la realización de hipótesis de reconstrucción virtual. Esto que veis aquí, siguiendo en la línea del primero de los bloques, es decir, el desarrollo de herramientas cinematográficas relacionados con cómo se va a desarrollar de manera teórica la acción, es decir, el guión, el storyboard y el layout. En primer lugar tenemos el guión, aquí lo que tenéis es un extracto del guión original con el que hemos trabajado nosotros, en el que, bueno, pues con diferentes herramientas bastante sencillas, como puede ser la utilización de diferentes colores, se trata de plasmar, en primer lugar, toda la ambientación que va a dar lugar a la escena y luego la acción en sí dividida por los diferentes personajes que van a intervenir. Es decir, un guión, como en cualquier serie de televisión o en cualquier obra de teatro o película que hayáis visto. Esto, por lo tanto, de hecho ya os permite ver los 4 personajes principales del cortometraje, que son los 2 anfitriones, el matrimonio formado por Paulino y Boconia, y 2 invitados, que son Aurelio y Euplencia. Por lo tanto, tenemos un fragmento del guión de la primera escena y el plano 1 de la primera escena, que es la recepción en el perístilo. Un tipo de herramienta o de documento similar, pero no exactamente igual al guión, es el layout. El layout en cine de animación, pero también no de animación, se trata de hacer algo parecido al guión, pero de un modo más técnico. Un layout le dice a un actor cuándo va a salir exactamente en su escena, cuánto va a durar cada uno en segundos, o en décimas de segundo, o en minutos, cuánto va a durar cada una de las acciones que va a hacer y luego qué acciones tiene que llevar a cabo. Digamos que el guión es lo que se va a hablar, lo que se va a contar. Mientras que el layout, que es un poco más frío, es más técnico, pero es muy necesario, porque sabemos, por ejemplo, dónde va a estar enfocando la cámara, qué movimientos va a llevar a cabo, cuándo aparece un personaje, desde dónde y hacia dónde sale y cuántos segundos está en cada una de las zonas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el segundo documento con el que trabajamos en esta fase inicial de producción. El tercero, estáis viendo aquí las previsualizaciones en storyboard que realizó nuestro compañero Javier Muñoz. Esto es fundamental, porque gracias a esto es como podemos también, antes de empezar a trabajar en 3D, hacernos una idea, ver directamente o prever qué es lo que vamos a modelar en 3D. Tanto partiendo de esta información y, por otro lado, de las hipótesis de reconstrucción virtual, al que va a modelarlo en 3D se le hace mucho más fácil la vida sabiendo qué es exactamente lo que tiene que construir. Lo que estáis viendo aquí es la representación básica, precisamente en storyboard, de la recepción en el perístilo. Por lo tanto, fijaos, tenemos diferentes niveles de información, diferentes documentos que son verdaderas herramientas de trabajo. Tenemos un guión, tenemos un layout y tenemos el storyboard. Ya con eso se puede empezar a trabajar. Veis el segundo paso de la recepción. Lo que está haciendo aquí nuestro compañero es no solo poner, cuanto más específico es el storyboard, más trabajo es, pero claro, muchas más facilidades nos ofrece a la hora de, como decía, llevar a cabo tanto el modelado como la animación. Yo sé, a la hora de modelar o de animar, sé que los personajes van moviéndose de un lado a otro. Javier nos hace algún apunte, por ejemplo aquí, sobre el camino de llegada,
En otros casos, pues hay más anotaciones, menos anotaciones. Como veis aquí, se ve claramente dónde están las columnas del peristilo y yo sé desde dónde tendré que colocar la cámara para animarlo. Es decir, tenemos una previsualización de calidad gracias al storyboard. Paralelamente, os decía antes que aparte de ese trabajo un poco más gráfico de creación de los guiones, de dibujo o ilustración relacionados con el storyboard, tenemos la otra gran línea de producción que es vamos a construir cosas, vamos a crear cosas, arquitectura, objetos, personas, si se diera el caso, pues entornos, ambientaciones más generales. ¿De dónde nace todo eso? Pues de un proceso que vosotros conocéis bien, tanto en arqueología como también en reconstrucción 3D o en recreación 3D. Lo que vamos a hacer es recopilar toda la información disponible y con eso me refiero pues desde memorias de excavación, archivos, crónicas, documentación gráfica, toda aquella información en la que estáis pensando. El tipo de yacimiento arqueológico o de monumento sobre el que vayáis a trabajar os permitirá acceder a un tipo de información o a otra, pero abarco con esto a toda la información que haya disponible. Con esta información y aquella procedente de los paralelos, villas tardías del entorno o del ámbito en el que se encuentra la Villa del Albir, etcétera, etcétera. En ese caso podemos trabajar no con información escrita o con campañas de excavación o memorias, etcétera, etcétera, sino sencillamente acudiendo a referentes que ya existen, otras villas y casos similares. Teniendo estos dos tipos de información, básicamente estos dos tipos de información, inicia la fase de estudio, de análisis, compleja, larga, donde bueno, pues, se termina planteando una serie de hipótesis que después, como en todo método científico, tiene que ser puesta a prueba. Y nosotros tenemos la suerte de que precisamente para testearlo, para ponerlo a prueba, lo que empezamos a hacer es empezar a crear cosas a partir de las hipótesis reconstructivas. El último punto al que me refiero en la diapositiva es muy importante y ya he hecho alusión a él, que es la utilización de sistemas de registro. ¿Por qué? Porque todo esto de lo que estoy hablando desde el primer punto en este listado de cosas tiene que ser perfectamente rastreable y tiene que ser tiene que estar disponible para que cualquier persona que vea el resultado final pueda acceder a cómo hemos llevado a cabo la toma de decisiones en cada uno de los puntos y cómo la hemos justificado, qué fuentes hemos utilizado, por qué no otras. El verdadero cambio ahora mismo en el ámbito de la reconstrucción virtual y la restauración y la recreación virtual es la utilización intensiva de estos y otros sistemas de registro y documentación que seguramente saldrán, sistemas similares como los que también desarrollaron nuestros compañeros Pablo y César, de la escala de evidencia arqueológica, es decir, todos aquellos sistemas que permitan tanto al usuario no especializado como al colega desde el ámbito académico saber exactamente cómo narices se llega a esos muros con esas alturas, a ese aparato decorativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que tenemos claro todo este paso, lo que hacemos es ponernos a trabajar con ella y trabajar trasladando la hipótesis desde un plano teórico a no lo físico, virtual, pero ya creando cosas en 3D. Aquí tenemos la hipótesis que se hizo de reconstrucción del Oecus, con todo el aparato decorativo. Luego veremos un poco más adelante, porque primero quería enseñaros con qué otro tipo de información trabajamos en esta fase de elaboración de hipótesis. Veremos en qué se convierte esta documentación y podréis ver con qué grado de fidelidad tratamos de respetar la hipótesis previamente establecida. Esto es un sistema bastante básico, pero bastante efectivo. Lo veíamos esta mañana con uno de los compañeros que han intervenido, de proponer al resto de compañeros del grupo la plasmación de la hipótesis que se ha planteado. ¿Por qué es importante esto? Porque si os fijáis, el nivel de detalle es muy básico. Aquí no se ven tejas, aquí no hay texturas, las podría haber, pero un modo más... Esto es un bosquejo de la idea que el grupo pues, plantea como hipótesis. Y ante la posibilidad de que esta hipótesis no sirva y pueda verse modificada, es bastante poco apropiado, no es adecuado ir más allá, perder demasiado tiempo. Por lo tanto, estos bocetos
ya permiten hacerse una idea de si la hipótesis funciona o no funciona. Son algunas de las vistas con diferentes cambios de iluminación, con diferentes perspectivas, en algunos casos secciones, plantas, alzados, es decir, la documentación habitual y clásica para hacerse una idea de con qué estamos trabajando. Y esta pues sería una última sección donde, si veis, la única diferencia con la anterior es que esto es una vista ortográfica, no por el hecho de estar trabajando con hipótesis y con bocetos. Prescindimos del intercambio entre vistas libres en perspectiva o vistas ortográficas como estas, que, como sabéis, nos dan una información más o menos técnica, ¿vale? A continuación ya pasamos a empezar a modelar, por decirlo de alguna manera, porque no es solo modelar, pero bueno, ya creo que se me entiende. Con ese término pues englobo también la aplicación de texturas, la animación, etcétera, etcétera. Lo primero que llevamos a cabo fue el modelado de determinados objetos suntuarios propios de este contexto de una villa romana tardoantigua, en el que, pues, como veis, tenemos objetos bastante reconocibles, otros no, otros a lo mejor no sonarán tanto como la Eusebsa que veis aquí, algunos particulares de los diferentes detalles, en los que en cada uno de estos objetos lo que ha habido es, por no repetirme, lo que ha habido es el mismo paso en todos y cada uno de estos objetos. Se ha hecho una recopilación previa de las fuentes literarias presentes en representaciones en mosaicos, en frescos, las fuentes, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo la reconstrucción y la recreación de todos estos objetos. Estos objetos serán los que den vida, los que enriquezcan un poco una escena que de otro modo estaría vacía. Entonces, pues bueno, aquí, como no cabía bien en la otra diapositiva, lo que estáis viendo es el Stivadium, esta pieza de forma semicircular que lo que hace es adaptarse al Oecus y es clásica, cumple un poco el mismo papel que los triclinia a los que todos estamos acostumbrados a imaginarnos o a ver a los romanos acostados a la hora del banquete y tal. Pues esto es un poco, cumple esa función. Este es un poco el proceso en el que, en vez de tanta palabra, pues podéis ver a nuestra compañera Mónica modificando una de las piezas que estaba elaborando en 3D, en este caso la Eusebsa, comprobando que todo está bien. Después del apartado de aplicación de texturas, ella, de la misma manera que el resto de compañeros, como Laia o como yo, después ponemos toda esta información en manos del resto de compañeros, que van a saber valorar si el resultado es bueno, si cumple lo que se había previsto o no, si hay que hacer alguna modificación. A partir de esta fase ya empezamos a tener objetos con una mayor calidad geométrica y también de texturas. Previamente hemos ido desde el plano únicamente teórico hasta 4 garabatos en un papel, primeros bocetos ya en 3D y después vienen los objetos detallados, cuando la hipótesis está validada. Paralelamente a la realización de assets bueno, en realidad la arquitectura también puede serlo, pero en un proyecto como estos, donde no vamos a salir fuera de la villa, porque todavía tenemos que trabajar bastante para conocer un poco el exterior del edificio, al final acordamos que toda la acción se desarrollará dentro de lo que son los muros de la villa. Por eso, en este caso concreto, la arquitectura pasa de ser un asset para ser un environment, como se diría en el lenguaje un poco habitual en este tipo de proyectos. Y paralelamente al trabajo de los objetos se lleva a cabo un trabajo de levantamiento de arquitecturas, que al final es donde se van a mover nuestros personajes y donde se van a ubicar los objetos. Por eso aquí vuelvo un segundo atrás y para que veáis un poco todo el paso, todo el proceso, lo que tenéis es la misma propuesta que habéis visto hace unas diapositivas atrás, con un plano muy sencillo, muy esquemático. Después el paso, en este caso por Blender, pero como si es con cualquier otro software, con cualquier otra herramienta de modelado 3D, hasta llegar a la última fase en la que se han aplicado una serie de texturas, se ha intentado reproducir con la mayor fidelidad también el aparato decorativo que cubre las paredes y las bóvedas
este espacio, y luego finalmente se integran todos y cada uno de los elementos. Este es un poco, grosso modo, el flujo de trabajo que se sigue hasta contar con el escenario sobre el que finalmente aparecerán los personajes y bueno, pues se desarrollará la acción que se había previsto. Lo mismo un poco con otro espacio, que es el del peristilo, otra de las zonas en las que se desarrolla parte de la acción del cortometraje. Aquí lo estáis viendo, no exactamente en esa fase de boceto que veíamos antes, pero poco más. No tenemos texturas, no tenemos materiales, tampoco tenemos un altísimo nivel de detalle. Después, solo después, es cuando pasamos ya a acabados en los que hemos integrado pues diferentes elementos como el hortus en el interior de peristilo, el jardín, jardín para cuyas especies, una vez más, una de nuestras compañeras pues lo que ha hecho es una recopilación de todas y cada una de las especies que probablemente pudieron estar dentro de ese jardín. Se busca un poco la coherencia también en el caso de las especies vegetales. Esta es otra de las vistas que fue bastante útil para nosotros porque uno de los planos que os vamos a enseñar después en el avance pues se desarrolla más o menos con esta perspectiva. Por último, en esta fase del flujo de trabajo dedicada a la producción vendrían los personajes. Y sobre los personajes hay bastante que hablar porque en este caso, y creo que Pablo después pues también hablará bastante sobre esto, intentaré no detenerme demasiado. Lo que vamos a comentaros es cuál fue nuestra experiencia. En primer lugar, resumiendo un poco cuáles son los medios con los que contábamos y cuál es el flujo de trabajo lo más sintetizado posible, lo más esquemático posible, nosotros hemos trabajado con herramientas de captura de movimiento. Al final de la ponencia sí que comentaremos un poco cuáles son las otras alternativas, porque la captura de movimiento no es la única opción para animar cosas en 3D, como ya sabéis. Nosotros lo hicimos con herramientas de captura de movimiento. En concreto teníamos 2 trajes de captura de movimiento, 2 sistemas completos de captura de movimiento corporal, manual y facial. Entonces es un poco lo que veis aquí. Aparte, para llevar a cabo un proceso para que varios personajes pudieran interactuar entre sí y pudiéramos también capturar, digamos que el sistema de coordenadas en el que se mueven, el espacio en el que se mueven y reproducirlo virtualmente, teníamos que utilizar tecnología adicional como son las estaciones base de las HTC, trackers que permiten rastrear la posición de, por ejemplo, un objeto que lleves en la mano con el que quieras interactuar, y diferentes software como Character Creator para la creación y el diseño de los personajes, o Marvelous Designer, que es un poco el estándar en la industria para modelar y diseñar indumentaria. Entonces, por último, pues teníamos el Blender de siempre, no puede faltar. Lo que veis a la derecha es el flujo de trabajo, como os decía, muy esquemático, para intentar evitar que pueda haber líos, porque cuando lo utilizas un poco lo hay. De un modo depurado y resumido, lo primero que haces es crear los personajes y la indumentaria. Entre paréntesis pongo diseño, porque por un lado diseñas la indumentaria, luego abajo hay otra indumentaria. Después de crear los personajes y crear los vestidos y la indumentaria, pasas a la fase de captura de movimiento. La fase de captura de movimiento, como veremos después en un vídeo, responde de nuevo a un trabajo previo de cómo se tiene que mover el personaje, qué es lo que tiene que decir, es decir, el guión, el layout, el storyboard, etcétera, etcétera. Ahora ya estamos en esa fase de rodaje. Y por último, se vuelve a la indumentaria, pero en este caso para calcular las físicas. En Marvelous Designer lo que hacemos es no solo diseñar la indumentaria, sino después, con la captura, con la animación que tiene ese personaje que se ha movido, que ha andado, que ha abierto los brazos o ha hecho gestos, se ha comportado de una manera o de otra, ese movimiento tiene, la ropa que lleve tiene que adaptarse a ese movimiento. Por lo tanto, tenemos una segunda fase de indumentaria. Voy a repetir aquí lo mismo, pero de otro modo. Bueno, lo que veis a la izquierda es uno de los compañeros que hizo el papel de actor.
De hecho, tuvimos la suerte de contar con 4 personas que nos ayudaron de manera muy profesional y con mucha paciencia para la fase de rodaje y la fase de animación. Os puedo decir que después de estar todo un día metido en el traje, pues al final se pasa mal, es bastante agobiante. Llevas los guantes también y te cuento, y ya cuando tienes las mascarillas es un infierno. Entonces estas personas son como, vamos, tuvieron muchísima paciencia. De nuevo, a la derecha. Fijaos que lo he dividido en 2 bloques, partidos por la mitad. Rococo, o lo que nosotros llamamos Rococo porque era el equipo que teníamos, la captura de movimiento, esto del proceso con el que animamos los personajes. A la derecha tenemos un flujo de trabajo paralelo. Character Creator, estamos creando los personajes. En FBX lo mandamos a Blender, y en Blender, en FBX, podemos trabajar en FBX en formato .blend y sobre todo en Alembic, que es un formato que se adapta especialmente bien al intercambio de información de animación. Lo que hacemos es mandarlo a Marvelous Designer. En Marvelous Designer, y esto es importante, regresa a Blender y entonces es cuando renderizamos. Ese tercer paso por Marvelous Designer nos permite calcular cuál es la física de la ropa que llevamos. Si yo hago así, pues quiero que esta camiseta se mueva en función del movimiento que tenga. Eso no lo mando a renderizar desde Marvelous Designer, vuelvo a Blender o vuelvo al software de 3D generalista en el que esté trabajando y mando a renderizar, ¿vale? Lo que veis aquí es... a ver si... Tira... Ah, no. Lo que estáis viendo es a nuestro compañero Javier Muñoz, que conoce el guión, el storyboard y el layout y está indicándole paso por paso a los 2 actores, en este caso, qué recorrido tienen que llevar a cabo. Esta es un poco, resume toda lo que ha sido la fase de rodaje, larga, tediosa, dura, y que bueno, pues para nosotros ha sido una primera experiencia compleja, pero bueno, también muy satisfactoria, porque hemos aprendido a hacerlo. A partir de ahí pasamos ya a la utilización de los personajes que hemos ido creando. Aquí lo que estamos haciendo son diferentes pruebas, todavía con el personaje detenido, que sí que veis cómo estamos explotando un poco las capacidades de movimiento facial, de diferentes reacciones, es decir, estamos trabajando con la gestualidad del personaje y viendo hasta qué punto podemos llegar, hasta qué límite podemos llegar. En este caso, pues las manos, pero el personaje, como digo, un poco sin moverse. En este caso, sí, que lo que tenemos es ya un ciclo completo de caminado. No teníamos los guantes y por eso veis las manos con una posición un poco hierática, pero sí que el ciclo de caminado era bastante convincente, bastante satisfactorio. Luego hay momentos, ya hablaremos de ello y lo hablaremos con Pablo por si él tenía la misma experiencia, hay veces que el caminado no salía exactamente así y a lo mejor pues una rodilla iba hacia un lado o hacia la otra y tienes que lidiar con este tipo de problemas. Por lo tanto, lo que tenemos es una fase de rodaje, tenemos unos personajes que se adaptan a esa captura que han grabado actores reales. El siguiente paso consiste en vestir a estos personajes, vestirlos de una manera coherente. De nuevo, tenemos que ser fieles a la propuesta que se ha hecho. Y en este caso, pues ese mismo departamento que se encargaba de la fase de recopilación, ese mismo área que se encarga de la fase de recopilación de estudio, nos proporciona información sobre qué tipo de indumentaria tienen que llevar estas personas. En este caso, pues vemos al anfitrión de la casa con una dalmática larga, con una decoración muy sencilla, recogida en la cintura. Es algo que, bueno, pues los referentes, luego puedo enseñarlos también, son numerosos de esta época y por lo tanto pues teníamos una cierta abundancia de referentes para trabajar. Son estudios previos, como pongo en la diapositiva, porque conviene en esta fase trabajar con diferentes gestos dentro de la animación que has hecho. Es este el momento en el que te cubres la pared o el bloque de corcho con un montón de personajes moviéndose en diferentes posiciones, en diferentes reacciones, para ver un poco si funciona, si es realista, si es creíble, si es adecuado. Y luego pasas al siguiente punto, que es también trabajar con diferentes ambientaciones. Dado que hay escenas con diferentes iluminaciones, pues podéis ver este tipo de iluminación.
Esta otra pues puede ser un poco más nocturna o más cálida en el interior, en fin. O en este caso, pues una luz a 90 grados con esa posición que inspira otro tipo de cosas o que es adecuado para otro tipo de posiciones o que transmite otras cosas, digamos. Al final lo que tenemos es animaciones en las que ya podemos ver directamente con la propia ropa, después de habernos ido con el personaje a Marvelous, calcular las físicas y traerlo de nuevo, ya tenemos un personaje que nos puede funcionar. A nuestro nivel, esto puede ser dado ya por bueno para la fase de producción o para la fase de rodaje. Entonces esto es un poco el ciclo completo, grosso modo, de lo que es la fase de creación de personajes dentro de toda la parte de producción del proyecto. Son renders que no son gratuitos, cuesta hacerlos también, pero como veis, pues son interesantes. Veo que a lo mejor alguno sonríe o le causa una cierta sensación, y a nosotros también, porque teníamos que ver si realmente son creíbles o no. Siempre tienen algunos fallos, cosas que hay que pulir, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos ahora? Para ir ya terminando, ya suelto que espero no haber sido demasiado cruel con vosotros. Bueno, pues estamos renderizando. Y esto es una fase inevitable y en todo gran proyecto. Pero este tiene unas características. Estamos trabajando en 360 grados. Eso significa, como bien sabéis vosotros, que no nos vale un Full HD y tampoco nos vale un 4K. Tenemos que irnos a 8K. El 6K directamente se suele quedar corto. Por un lado, recordad, si estamos hablando de Blender, si fuera en otro software hablaríamos de otros términos. Si es el caso de Blender, por un lado está las resoluciones, que en este caso, pues, como digo, serán de 8K, y por otro el sampleado, es decir, el filtrado del ruido, que también determinará la nitidez y la calidad del resultado final. Por lo tanto, no solo se trata de hacer algo en 8K, sino que además, idealmente deberían ser, pues a lo mejor, en este caso concreto, pues a lo mejor 1000 samples. ¿Sabéis lo que es eso, no? Con el denoise activado. Lógicamente esto va a ser pues todo un verano renderizando, porque es así, porque además hay personajes, hay muchos polígonos, por mucho que reduzcas la calidad de las texturas, por mucho que reduzcas el número de polígonos, hay muchísima información. Lo que sí os podemos hacer es compartir con vosotros un pequeño avance que tenemos, que en este caso no está grabado en 360 grados, pero tampoco lo ibais a entender muy bien en esta pantalla, y es bueno, pues esta aproximación a la primera de las fases de intervención. Aquí lo que podéis ver es la pantalla de Blender y después inmediatamente ya la acción de esa primera escena en la que la cámara se va a ir moviendo, pero no demasiado, y podéis ir viendo cómo los personajes interactúan entre ellos. Hay muchas fases de las que no hemos podido hablar, que son la utilización de locuciones en diferentes idiomas o la utilización de librerías de sonidos, desde los sonidos de los pájaros, el mecerse un poco de las hierbas, de las ramas, etcétera, etcétera. Es decir, lógicamente la animación no se queda sin sonido. Así que, bueno, ya en el apartado de conclusiones, y esta sí que es la última de las diapositivas, ¿por qué integrar personajes? Bueno, pues porque al igual que en arquitectura o el resto de objetos que hemos visto, los personajes son portadores o transmisores de información, desde la ropa que llevan hasta cómo se comportan, su gestualidad, cómo hablan. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel tan extremo, ¿no? Pero en todo caso son una fuente de información tan válida como lo son los muros con sus enlucidos o como lo son los objetos. En algunos casos, al moverse y al hablar, son mucho más dinámicos, por lo tanto son elementos de gran interés en este tipo de producciones. Y la segunda conclusión o reflexión a partir de nuestra experiencia. La captura de movimiento es la única de las opciones que tenemos varias más. De hecho, no solamente tenemos estas, hay otras, pero básicamente tenemos una animación más clásica, que es el keyframing
o la utilización de fotogramas clave para grabar cada uno de los movimientos de un personaje. Podemos no utilizar trajes de captura de movimiento. Tradicionalmente no se hacía así en una animación más clásica, y lo que se hace es que un animador profesional va registrando todas las variaciones de cada uno de los huesos, de los músculos, de los gestos en la cara, con fotogramas clave que graban rotación, posición, etcétera, etcétera. La otra opción que tenemos, la de la composición, es la que ya conocéis de documentales o del cine digital, estáis muy acostumbrados. Es poner a unos actores en un croma verde, extraer la información, eliminar el fondo y meterlos dentro de la escena. Todas estas opciones, la de captura de movimiento, la de keyframing o la de una composición, son igualmente válidas. Todas tienen sus ventajas y sus defectos. Nosotros, personalmente, entendimos que invertir en este tipo de equipo puede ser muy versátil, porque de otro modo, cuando hablamos, por ejemplo, de esa sábana verde y de la composición, lo comentábamos antes nuestros compañeros y yo, cada vez que quieres llevar a cabo una grabación tienes que contratar a unos actores, tienes que comprar una indumentaria o alquilarla o lo que sea. Solo te valen para esa escena que vas a rodar. Si quieres rodar otra u otro proyecto tendrás que volver a hacer el mismo desembolso. Y luego tiene una limitación que para mí es importante, y es que en un entorno en el que cada vez vamos más a cosas o experiencias inmersivas o de realidad virtual, no vale la silueta plana. Vale para verlo en una pantalla en una película de animación, pero no vale si te vas a por unas gafas y tienes que moverte. En esos casos necesitas volumetría, necesitas personajes que tengan un volumen. Entonces, bueno, cada una tiene sus ventajas, sus defectos. Si queréis, cuando terminen los compañeros, para no robarles espacio, pues podemos discutir un poco entre cada una de ellas. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Estáis vivos? Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia y nada, espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta que queráis? Sergio. No, es que si no te oyen. Los que están. Está hecho en 360, pero ¿se puede andar por la escena o solo se ve desde puntos concretos? Digo porque, claro, los renders solo los vimos desde unos puntos, que si pueden libremente andar por la escena. El problema es eso. Lo último que he dicho quizás es un poco contradictorio, y esta es una buena pregunta. Al ser un 360, efectivamente, recordad que estáis siempre dentro de una esfera, y por lo tanto lo máximo que puedes hacer es, en primer lugar, estático o en tu sillón. Ay, perdona, Javi. Lo primero que podéis hacer es mirar en 360 grados, pero no notaréis la profundidad, puesto que no la hay. Estáis dentro de una esfera. La profundidad está simulada. Así que en este caso concreto, sí que se podrían haber utilizado cualquiera de las otras alternativas, incluso un croma verde, pero es que de hecho se sugirió. Había compañeros que proponían pues hacerlo con ese tipo de técnicas. Al final nos decantamos por esta. Donde sí es verdad que, como decía, es ineludible, inevitable utilizar trajes de captura de movimientos cuando ya nos vamos a entornos de realidad virtual donde sí que nos movemos, y si tienes un personaje delante que es plano, en cuanto le des la vuelta vas a ver que es efectivamente una silueta plana 2D. Entonces ahí tenemos que ir al 3D, pero en este caso es solo 360. Había una particularidad, y era que está orientado, hemos hecho algunos proyectos para gafa que te mueves y tal, pero aquí se trata de una sala en la que va a haber 10 dispositivos simultáneos y la gente va a estar sentada. Entonces, se trataba de adaptar el tipo de entorno a esa particularidad. En otros casos tienen mayor libertad de movimientos, pero aquí van a estar sentados, se pueden dar la vuelta y tal, que es una opción que hemos visto en otros sitios que funcionan, y cuando tienes que meter mucha gente, 10 personas o tal, en un recinto, pues es la opción más válida. Como en la Domus Aurea la gente está sentada, luego tienes planos, mueves a la gente tú, pero la gente no se puede mover de forma autónoma. Es una opción, pero ese es un requerimiento del museo. El museo nos dijo, no, necesito que no haya, como tenemos por ejemplo en el Museo de Alcoy, que es colocar las gafas, pero claro, es un solo dispositivo, una persona y tal, sino necesito, porque el volumen de público en el museo está subiendo,
dar sesiones cortitas, 10 minutos, 12 minutos, pero a bloques de personas, por idiomas, por tal, con sesiones. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a eso. Bueno, habría mil cosas que comentar, ya sabes, luego si tenemos tiempo, pues comentamos. Enhorabuena porque es un trabajazo de esos que son modelo. Gracias, Pablo. Y no, en cuanto al tema este de la integración de los personajes en vídeos 360 y así, otra de las desventajas que yo veo a integrarlos con vídeo grabado con croma es que quieras que no, la iluminación no va a golpear igual, aunque tú la finjas mientras grabas a la persona, etcétera, pero no va a ser exacta a como es cuando tú incluyes un personaje de este modo, que el rojo de la pared o el brillo del blanco de los muros, etcétera, le rebota al propio personaje. Y entonces afecta lo que le rodea a la propia iluminación del personaje. Eso es. Claro, como veis ahí, ¿no? Mientras que si tú grabas a una persona ya lo puedes fingir muy, muy, muy bien, que nunca te va a quedar exactamente igual. Y luego, hombre, son cosas que tienes que postprocesar con la integración de estos vídeos, etcétera, pero siempre se acaba notando un poquito. No es tan fácil como, ala, lo grabo, lo incluyo y ya está. Entonces, claro, esa es una de las desventajas que quizás yo veo a esa otra opción y que es un punto positivo en esto, ¿no? Yo creo que, personalmente, la sensación que me da cuando incluimos personajes, aunque los movimientos y las telas y todo no sea al 100% igual de realista que la realidad, sí que me parece que está todo más integrado, mejor integrado y como que me lo creo más. De la otra manera, aunque sean personas reales, con ropas reales, me lo creo menos, porque por muy bien que esté hecha la integración, veo que son reales y que el entorno no. Entonces, eso es un poco lo que yo me hubiera decantado también por lo que habéis hecho, ¿no? Y luego, antes de que también cuentes algo de esto, una pregunta que imagino que no, porque entonces para renderizar necesitaríais 3 veranos, pero no habéis hecho las vistas 360 grados que sean 3D también, ¿no? Es decir, con estereoscopía. No. De poner 2 cámaras y tal. Sí, que sí, también se puede hacer, pero Sí, claro, sí. es otra historia y es renderizar el doble. Sí, efectivamente. Hay una opción que te permite además Blender, que eso es muy interesante, que es la de crear la estereoscopía con una doble cámara en Blender, como dice Pablo, además sin salir de Blender. En primer lugar, porque tampoco es una técnica que hayamos utilizado mucho y por lo tanto no la dominamos, pero para un cortometraje de 360 que hicimos para un barco hundido en Portugal hace años, sí que la probamos y la verdad es que era sorprendentemente potente porque podías jugar puedes hacer los anaglifos estos, puedes hacer un montón de historias. Respecto a lo que decías antes, Pablo, completamente de acuerdo, pero además cuando te decantas por un personaje hecho con croma, estás abocado a tener en tu plantilla a alguien que sepa de compositing y que sea realmente bueno. Porque este pobre hombre no tiene mucho pelo. Pero cuando tiene mucho pelo o cuando el vestido tiene cuando hay elementos muy difíciles de separar del croma verde, necesitas tener unos conocimientos relativamente avanzados de lo que se llama rotoscopia, que es poder separar tipos de información. Entonces, eso, para que os hagáis una idea, en los estudios y en las productoras suele haber un ejército de chavales, normalmente jóvenes o que están empezando, que les ponen a hacer rotoscopia, que es fotograma a fotograma, recortar cada una de las siluetas mientras van andando los personajes. Hay herramientas semiautomáticas, pero es terrible, es muy, muy tedioso, difícil y es necesario tener plantilla especializada. Esto es, justo Pablo lo ha resumido, primero el acabado es más natural, es muy difícil simular esta misma iluminación. En un estudio con croma veréis que también tendrían aquí los focos situados de tal manera que las sombras que arrojaran serían muy similares. Pero aún así haría falta plantilla de nivel profesional y seguramente solo acercarte a lo que te da un personaje realmente integrado en la escena. Aquí hay una volumetría que ocupa ese personaje, hay un espacio y un volumen que ocupa y la luz que arroja las sombras que arroja la fuente de iluminación no pueden ser más realistas, pero no porque sea bueno el que lo ha hecho, sino porque es un volumen 3D dentro de la escena real. Por lo tanto, es más creíble. Estoy completamente de acuerdo.
Mira, nos preguntan por YouTube si se ha planteado renderizar con otro programa externo a Blender, que no sea Blender, tipo Unreal, Unity. Esta es una buena pregunta también. Para renderizar en Unreal, ahora mismo es una tendencia. Hay muchísima gente que está aprendiendo a utilizar Unreal o Unity simplemente para renderizar. No le interesa la interacción que pueda tener, quiere renderizar. Además, se puede renderizar en 360 grados. Yo diría dos cosas respecto a esto. La primera es que necesitas aprender a pasar toda la información de Blender o de 3D Studio o de Maya a Unreal, y no es fácil. No es fácil. Puedes exportar objetos, pero exportarlos con el mismo lujo de detalles, con la misma calidad con la que lo tienes en Blender o en tu programa, ya no es tan fácil. Probablemente te lleves una pequeña desilusión. Y si lo terminas haciendo, has tenido que pasar por una fase que te ha consumido también mucho tiempo. Y luego, no se está diciendo nada de las posibilidades que tiene Blender. Si realmente quieres renderizar más rápido con un motor de juegos, que lleva a cabo un renderizado un poco sui generis, no es tan preciso. Tienes la herramienta en Blender, que es Eevee. De Eevee se habla poco, pero ha ido mejorando con los años, un poco por lo bajini, y realmente ha ido implementando pues, el renderizado de partículas, de pelo, tiene también herramientas cercanas a la iluminación global, es decir, se acerca cada vez más a lo físicamente real, que es la tendencia a la que están yendo los motores de tiempo real. Entonces, no hace falta salir de Blender, y es la buena noticia. Aún así, para pasar del motor de Blender físicamente real, que es Cycles, para pasar a Eevee, también necesitas un flujo de trabajo específico. Es decir, te va a tocar bakear, te va a tocar pasar un material que funciona de una manera a otro motor que funciona con otros parámetros. Solo en contadas ocasiones va a ser darle al botón de cambiar de Cycles a Eevee. En muchos otros casos, en la mayoría, vas a tener que pasar una fase para... Y luego sí, viene la satisfacción de decir, le doy a renderizar y nada de semanas, nada de un verano. Eso en unos días lo tengo hecho. La calidad nunca, hoy por hoy, será exactamente la misma. En Internet veréis multitud de ejemplos en los que con Eevee o con Unreal estaréis viendo cosas increíbles. Lo que pasa es que cuidado con esos vídeos también, porque cuando estás trabajando con megascans, cuando estás trabajando con assets importados de fotogrametría que muchas veces simulan pues terrenos volcánicos o entornos naturales o tal, claro, esto es otra historia. No es exactamente lo mismo que modelar en 3D. Te vienen los assets ya preparados y optimizados. Entonces, es fácil dejarse llevar o caer en que eso es fácil de aplicar a cada uno de nuestros proyectos. La vegetación, ese entorno que habéis visto, el Hortus, probablemente no nos va a valer. No se pueden exportar los sistemas de partículas. Te tocaría en Unreal, o bien modelar específicamente para Unreal, que nadie lo hace, o bien acabar comprando paquetes de vegetación para montarlos en Unreal. Con lo cual, todo lo que sugiere la persona que lo está consultando por Internet es perfectamente válido, es una opción muy interesante, te vas a ahorrar muchísimo tiempo de renderizado, pero simplemente que nadie piense que es un paso fácil o rápido, porque no lo es. Muy bien. Bueno, pues luego de todos modos, si vamos con un poquito más de tiempo, podemos abrir otro turno de pregunta, ¿vale? Para cuando tengamos todas las ponencias sobre la mesa.